hablemos de sustancias puras y de mezclas. Decimos que las sustancias puras son aquellas que tienen un solo componente y las mezclas son aquellas que tienen dos o más componentes. Como las sustancias puras tienen un solo componente, decimos que tienen composición uniforme. Como las mezclas tienen dos o más componentes, decimos que tienen composición no uniforme. ¿Ya? Vamos a ver con estas convenciones que tenemos acá algunos ejemplos. Bolita verde argón, bolita roja oxígeno, bolita azul nitrógeno y bolita morada hidrógeno. ¿Okay? Las sustancias puras tienen un solo componente y ese único componente puede ser un elemento o un compuesto. En todo caso hablamos de uno solo. Como es uno solo, clasifica como sustancia pura. ¿Okay? Si hablamos de un elemento, por ejemplo, vamos a este de acá, este ejemplo, vemos que solo son átomos de argón. Argón es un elemento, ¿cierto? Solo son átomos del elemento argón. No hay más elementos. ¿Ya? Solo átomos del elemento argón. Entonces aquí hablamos de un solo elemento. En todo caso hablamos de uno. ¿Ya? ¿Un qué? Un elemento. Sigue siendo un componente y como es uno solo, sustancia pura. ¿Ok? Ahora, en este ejemplo de acá abajo, vemos átomos de oxígeno. Estos dos átomos de oxígeno se juntaron. ¿Ya? Y acá también son esos mismos dos átomos de oxígeno y acá solo átomos de oxígeno. Están unidos de a dos. ¿Ok? Aquí tenemos 4 uniones de 2 átomos de oxígeno. En todo caso vemos que solo hay átomos de oxígeno, de un elemento. Y vemos que esta es la única unión que hay. Se unen de a 2. ¿Ya? Entonces tenemos un solo elemento. Un solo elemento están unidos de a 2. Siempre lo mismo. ¿Ok? Entonces como hablamos de un solo elemento, en todo caso sigue siendo uno, un componente, y sigue siendo sustancia pura, porque las sustancias puras tienen un componente, composición uniforme. ¿Okay? Pero también podemos decir que puede ser uno solo, pero no elemento, sino un solo compuesto. Los compuestos resultan de la unión de átomos de diferentes elementos, como en esta unión de acá. Vemos que hay un átomo de oxígeno y un átomo de nitrógeno, ¿ya? Unidos, y siempre es la misma unión, siempre son átomos con la misma unión, o sea, son átomos del mismo compuesto, uno solo, ¿ya? Como es uno solo, clasifica como sustancia pura, ¿ok? Como sigue siendo uno solo, un componente, clasifica como sustancia pura, pero en este caso no es un elemento, sino un compuesto. ¿Por qué un compuesto? Repito, porque tenemos átomos, la unión de átomos de diferentes elementos. Lo que pasa es que es la misma unión, ¿cierto? Es la misma unión, es un solo tipo de unión, así que hablamos de un solo compuesto, y como hablamos de un solo compuesto, un componente, y como es un solo componente, sigue clasificando como sustancia pura. ¿Ok? En este ejemplo de acá, vemos la unión de un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno, pero siempre es la misma unión, ¿ok? O sea, siempre es el mismo compuesto. Siempre es la misma unión de átomos de diferentes elementos. Ya porque tenemos unión de átomos de diferentes elementos, clasificamos como compuesto. No elemento, sino compuesto. Pero como solamente vemos un solo posible tipo de unión, una sola unión, vemos un solo compuesto. Como sigue siendo uno solo, esto clasifica, como sigue siendo un solo componente, esto se clasifica como sustancia pura. ¿Ok? Muy bien, espero que haya quedado claro el concepto de sustancia pura. Un componente que puede ser un elemento o un compuesto. ¿Ya? Ahora, las mezclas son 2 o más componentes. Y esos 2 o más componentes pueden ser 2 o más elementos o 2 o más compuestos. ¿Ya? O la unión de elementos y compuestos. En todo caso hablamos de 2 o más para que clasifique como mezcla. ¿Ya? Aquí vemos, en este ejemplo, mi pregunta. ¿Cuántos componentes hay en esta imagen? ¿Cuántos componentes? Si hay 2 o más, ya clasifica como mezcla de una vez. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos un componente, el elemento argón, ¿cierto? Un componente. Aquí vemos otro componente, el compuesto oxígeno con 2 de hidrógeno. Hay otro posible compuesto. Ya llevamos, 2 componentes. Ya llevamos 2 componentes. Aquí vemos un tercer componente, ¿cierto? ¿Qué otro diferente vemos? Ya, porque este de acá ya lo contamos aquí, este de acá ya lo contamos acá también, y este de acá ya lo contamos acá también. Así que vemos 3 tipos de sustancias diferentes. 1, 2 y 3. O sea, hablamos de 3 componentes. 3 componentes. Y
las mezclas tienen dos o más componentes. Pueden ser elementos o compuestos, ¿ya? Así que aquí hablamos de una mezcla. En este ejemplo de acá, ¿cuántos componentes tenemos? ¿Cuántos tipos de sustancias vemos? Bueno, aquí hay una, la bolita verde, ¿cierto? Aquí hay otra, dos bolitas rojas. Y aquí hay otra diferente, una bolita roja con dos moradas. Esta ya no la cuento porque la conté aquí. Y esta ya no la cuento porque la conté acá. En todo caso tenemos 1, 2 y nuevamente 3 componentes. Con que tenga 2 o más componentes, pueden ser elementos o compuestos, en todo caso hablamos de 2 o más, ya decimos que es una mezcla. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la imagen. Espero que haya quedado claro la diferencia entre sustancia pura y mezcla.